Si quieres escribir un libro o una historia, pero no sabes qué género elegir, este video te puede ahorrar semanas de dudas, porque no es lo mismo escribir terror que fantasía, ciencia ficción o romance. Cada género tiene reglas, estructuras y emociones distintas. Así que el día de hoy voy a explicarte todos los géneros literarios principales, así como sus errores comunes y cómo encontrar el estilo perfecto para tu historia. Hola, yo soy su anfitrión, Bis Brandanox, y el día de hoy vamos a comprender qué son los géneros literarios y cómo nos pueden ayudar a escribir un libro o una historia propia. Bueno, vamos adelante con el video. Primero, antes que nada, debemos entender una cosa. Los géneros principales se dividen en dos tipos: los géneros literarios clásicos y los géneros modernos. Una vez esto quedó claro, vamos a definir cada uno de ellos. Los géneros literarios clásicos. Esta clasificación hace referencia a los géneros que se ocupan desde tiempos inmemoriales en la historia humana. Asimismo, este se divide en tres secciones. Género narrativo. ¿Qué es? Es la categoría literaria donde el autor relata una historia real o ficticia protagonizada por personajes. Se caracteriza por estar escrita en prosa y estructurarse mediante una secuencia de eventos ocurridos en un espacio-tiempo determinados. Tiene o contiene personajes, conflictos, un mundo, una trama. Dentro de esta clasificación podemos encontrar novelas, cuentos, mangas, cómics, videojuegos narrativos también. Algunos ejemplos importantes de esta corriente, de este género, son Harry Potter, Minecraft Story Mode y The Witcher. Lo importante y vital de este género es que el lector siga una aventura o un conflicto. Género dramático. Es una categoría concebida para ser representada escénicamente por actores ante un público. En lugar de un narrador, la historia avanza a través de los diálogos y acciones de los personajes. Sus características son el diálogo y la acción, estructura, actos o escenas, acotaciones, emociones intensas. Dentro de esta clasificación entran obras, teatros y guiones. Algunos ejemplos importantes son Las bodas de sangre, El avaro y Romeo y Julieta. Género lírico. ¿Qué es? Es la categoría literaria donde el autor expresa sus emociones, sentimientos y pensamientos más profundos. A diferencia de la narrativa, no busca contar una historia, sino transmitir un estado de ánimo. Las características principales son subjetividad, un hablante lírico y musicalidad, y ritmo, también lenguaje figurado y brevedad. Algunos ejemplos importantes son La oda de la cebolla, Copias por la muerte de su padre, Soneto 23, poemas, canciones y versos. Los géneros literarios modernos. ¿Qué son los géneros literarios modernos? Los géneros literarios modernos son la gran categoría en las que se clasifican las obras actuales derivadas de la tradición clásica, o sea, las literaturas que ya hemos repasado anteriormente. Se dividen principalmente en narrativos, líricos y dramaturgia. También en esta clasificación entran lo que son los ensayos. Pero como no vamos a hacer un ensayo, ese parte la vamos a meter y solamente nos vamos a centrar en lo que son los narrativos, los líricos y los dramaturgos. Dentro de la clasificación de géneros narrativos, que son los principalmente que vamos a estar ocupando, se encuentran varios, de los cuales vamos a hablar a continuación. Fantasía. ¿Qué es? La fantasía es un género narrativo especulativo que utiliza elementos mágicos, sobrenaturales o mundos imaginarios como base central en la historia. En este género, los eventos desafían las leyes naturales conocidas y la ciencia, permitiendo al autor construir escenarios completamente fuera de la realidad. Algunas de sus características principales son magia y lo sobrenatural, construcción de mundos, criaturas y razas imaginarias, estructura mítica. Algunos ejemplos destacados pueden ser El Señor de los Anillos, El laberinto del fauno y The Witcher. En esta clasificación entran algunos libros con los cuales podemos dejar volar, como ya te dijimos antes, la imaginación, y en los cuales podemos centrarnos principalmente en crear nuestro mundo propio, inspirándonos a base de otros o desde nuestra imaginación propia. Ciencia ficción. Es un género narrativo especulatorio que explora el impacto de la ciencia y la tecnología, reales o imaginarias, en la sociedad y los individuos. Sus historias suelen ambientarse en futuros universos paralelos o sociedades distópicas,
buscando que los elementos fantásticos sean explicados mediante la lógica científica. Algunas características principales son la base científica o tecnología, el enfoque sociológico, especulaciones y realismo interno. Algunos ejemplos importantes podrían ser Dune, 1984, Yo Robot o Interestelar. Terror. Es un género narrativo que tiene como propósito principal provocar miedo, angustia, pavor o inquietud en el espectador o lector. Funciona explotando nuestros miedos primarios, lo desconocido y la vulnerabilidad ante amenazas que escapan de la lógica o de nuestro control. Las características principales de este género son la atmósfera opresiva, la presencia de lo sobrenatural o anormal, vulnerabilidad y supervivencia, así como niveles de miedo. Algunos ejemplos de este género son El gato negro, El exorcista o American Horror Story. Misterio y suspenso. Es un género narrativo diseñado para atrapar al lector o espectador mediante la atención y la curiosidad. Características principales es el enfoque en el pasado, información oculta y la resolución lógica. Algunos ejemplos son El sabueso de los Baskerville y Zodiac. En este tipo de género podemos centrarnos más principalmente en lo que es el enfoque de la curiosidad y del misterio que podemos generar ante algunas palabras o algunos capítulos que podamos hacer conforme vaya avanzando la historia. Thriller. Es un género literario diseñado para mantener al espectador en un estado constante de tensión anticipada y expectación. Su objetivo principal es provocar una intensa emoción y mantener al público al borde del asiento. Las características principales son alta tensión constante, giros argumentativos, enfrentamiento y misterio y diferencia con el terror. Este género, la única diferencia que tiene del terror es que no busca provocar el miedo, sino más la expectación del lector. Algunos ejemplos importantes son Gone Girl, Jason Bourne, C7 o Cuestión de Honor. Romance. Este género está centrado en las relaciones amorosas o sentimentales. Aunque es considerado un género moderno, más bien está ligado a un tipo de subgénero, ya que la literatura es un tipo de poema con versos y métrica, pero este, al tener subgéneros propios, es considerado un género principal. Sus características importantes son la relación sentimental, amor y sentimientos marcados. Algunos ejemplos importantes del romance son Orgullo y Prejuicio, Romeo y Julieta, y así como Cuéntame esta noche. Comedia. Es un género literario que busca entretener y provocar la risa del público. Utiliza la ironía, el sarcasmo y los enredos para ridiculizar los efectos, vicios o situaciones cotidianas de los seres humanos, culminando en un desenlace feliz o positivo. Sus características principales son propósito, desenlace feliz, personajes comunes, enredos y malentendidos. Algunos ejemplos importantes sería El enfermo imaginario, Mi pobre angelito y The Big Bang Theory. Histórico. Es un género que recrea una época pasada, fusionando hechos reales con elementos ficticios. Su objetivo es sumergir al lector en el ambiente, costumbres y mentalidad de un momento concreto. Algunas de sus características principales son la fusión de la realidad y la ficción y el reflejo de una época como la subjetividad. Algunos ejemplos importantes son Los Tres Mosqueteros, Guerra y Paz y Talos Esparta. Este género es muy importante tomar en cuenta que debemos tener una investigación más a fondo o profunda de lo que vamos a tratar de transmitir en nuestra historia, ya que, como su nombre lo dice, al ser histórico tenemos que seguir la línea métrica o la línea histórica de lo que se va narrando para así evitar tener choque y evitar que nuestra historia se vuelva una fantasía en lugar de un hecho histórico. Realismo. Es un género el cual rompe con la imaginación y la ficción, retratando la sociedad, los problemas cotidianos y la vida de las clases populares de manera objetiva y documental. Sus características principales son la observación y la fidelidad, protagonistas cotidianos, crítica social y política y lenguaje claro y objetivo. Algunos ejemplos importantes son Crimen y Castigo y La Regenta. Psicológico. Es un género que prioriza la vida interior de los personajes en lugar de centrarse únicamente en la acción externa, explorando a fondo las motivaciones, pensamientos, emociones y conflictos morales de los protagonistas.
Las características principales son la profundidad introspectiva, el monólogo interior y el conflicto interior. Algunos ejemplos importantes son Evangelion, Crimen y Castigo y La Metamorfosis. Distopia es un género que describe una sociedad imaginaria futura o paralela indeseable, caracterizada por la opresión, la deshumanización y el control totalitario. Algunas características principales de estas son sociedades opresivas, crítica social y política, pérdida de identidad, control tecnológico o psicológico y los entornos decadentes. Algunos ejemplos importantes son 1984, Un Mundo Feliz, Los Juegos del Hambre o Divergente. Slice of Life es un género que retrata la cotidianidad y las experiencias mundanas con gran realismo. Se centra en los detalles ordinarios, las emociones humanas y la rutina diaria de los personajes. Características principales que tiene es la ausencia de conflicto central, el enfoque en los personajes, realismo y autenticidad. Aunque el género Slice of Life entre los géneros literarios es mayormente ocupada del otro lado del mundo, exactamente Asia, en Japón, donde podemos encontrar algunos ejemplos importantes como obras que son Bocchi the Rock, Hachikochi o In the Land of Lidl, que tratan cosas rutinarias y que se alejan de los problemas normales. Mezclar géneros. Las mejores historias suelen mezclar géneros, ya que esta es una buena manera de darle complementariedad a la historia, lo que ocasiona que el lector esté atento al desarrollo de la misma. Esto causará que siempre tengas la atención de tu lector, así que es bueno tomar en cuenta algunos ejemplos para ver cómo se van mezclando los géneros. Por ejemplo, tenemos a Cyberpunk 2077, que combina ciencia ficción más thriller. También tenemos a Arcane, que combina fantasía más psicológico. Y por último tenemos a Attack on Titan, que combina fantasía más terror más misterio. Al mezclar género tenemos que tener atención a algunas pequeñas reglas invisibles, pero que existen. Combinar géneros que no se contradigan. Tienes que combinar géneros que no sean contradictorios. Por ejemplo, lo que sería la realidad y la fantasía. Si combinas realismo y fantasía al mismo tiempo, vas a tener que investigarle un poquito más o tomar en cuenta algunos aspectos de la misma, porque como son géneros opuestos, ya que uno habla de cosas irreales y otro habla de la realidad, tendrías que buscar una complementariedad un poquito más compleja y eso te llevaría muchísimo más tiempo al desarrollar tu historia. También evita que un género opaque a otro, y sobre todo si combinas géneros. Trata de no sobrecargar tu historia. Una historia densa pierde lectores. Al tratar de combinar los géneros, no buscamos opacar, sino buscar complementariedad, como ya se había dicho. Los géneros adicionales solamente van a complementar tu historia. Tenerlos complementándola puede darle mejor vigor, pero también si opacas el género principal, se va a perder por completo lo que estabas buscando con la primicia de tu historia. También el sobrecargarlo genera un poquito más de desentendimiento de la trama principal. Sí, puedes buscar de dar historias, pero también busca darle complementariedad a la trama principal, evitando la densidad de la misma. Recuerda, el género principal es la base, pero los subgéneros son las especies. Ahora vamos a elegir el género de tu libro. Vamos a entrar en materia de ahora sí algo un poquito más avanzado, que es elegir el género para tu historia o el libro que quieras escribir. Por eso vamos a tener que resolver 3 sencillas preguntas. Y la primera pregunta empieza: ¿qué emoción quieres provocar? La emoción que quieras provocar o generar en tu lector va a ser la base con la que tengas que empezar a generar o buscar el género ideal para tu historia. Aquí te traigo algunos ejemplos. Si quieres generar miedo, está el terror. Si quieres generar asombro, la fantasía, la tensión, el thriller, la tristeza, el drama y la intriga, el misterio. Una vez tengamos resuelto esto, vamos a la segunda pregunta, la cual es: ¿qué mundo quieres crear? También el mundo influye mucho en la trama de la historia y es lo que le va a dar fuerza y vida a la misma. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el mundo puede ser un mundo futurista a la ciencia ficción, el medieval a la fantasía, el realista al drama y al destruido a un post-apocalíptico. Una vez tengamos el mundo definido, podemos entrar en materia de la última pregunta, pero no la menos importante: ¿qué disfrutas escribir? Esta pregunta es demasiado importante porque si no disfrutas el proceso, es más probable que abandones el proyecto. Sí,
Escribir no solamente se trata de darle vida a una historia base un género, sino más bien es tratar de llevar en realidad, la realidad a tus sueños. Sí, volver uno de tus sueños que hayas querido hacer desde tiempos inmemorables o algo que hayas soñado, darle una vida, darle una identidad propia, darle un valor importante y trascendental para ti. Ahora vamos con los errores comunes al escribir. Algunos de los errores más comunes que generan las personas al escribir son los siguientes. Por ejemplo, crear mucho lore y poca historia. Un mundo increíble no sirve si no pasa nada interesante. Está bien darle el lore, la trama principal es lo esencial de tu historia, pero si no incluyes algunas historias aledañas, eso va a causar que el lector pierda un poquito el interés, porque nada más vas de lleno a la trama, y eso causa un poquito de monolidad, lo que causa que el lector se vaya. También copiar demasiado tus inspiraciones. Sí, para hacer una historia a veces no es necesario, no puedes hacerlo completamente desde tu imaginación, porque aunque la imaginación sea mucha, tu imaginación se inspiró de algo. Así que podemos tomar inspiración de películas, series, obras de teatro, libros anteriores, animes, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también al mismo tiempo no podemos copiar lo que veamos en esos lugares. No podemos copiar una frase completa de un libro, o una frase de un videojuego, o una frase de un anime. Tenemos que buscar la identidad propia. Así que sí puedes inspirarte, pero por favor evita copiar algo que ya hayas visto en una serie. Eso causará que sea repetitivo y considere tu historia un plagio. Explicar todo. Sí, es bueno explicar las cosas. Hay que explicar algunas cosas importantes. Por ejemplo, los paisajes, personajes, vestuario del personaje, el tipo de personaje, personalidad, el rostro, la físico. Es bueno explorarlo y más bien dicho explicarlo. Pero también tienes que dejar algunas partes en seco. Ahora sí, como en seco, sí. Partes que nos tienen que explicar, que el lector tiene que imaginar, que tiene que complementar. De ahí salen los fandoms y de ahí sale la popularidad en las historias. Así que da explicaciones cortas, pero tampoco no expliques mucho y tampoco expliques muy poco, para que mantengas al lector atento a tu historia. Hacer personajes planos. Sí, hacer personajes es algo que vamos a tomar más a detalle en un siguiente capítulo, así como lo que son los subgéneros. Vamos a tomarlo más adelante en otro capítulo de esta bonita serie. Pero voy a tomar y darme la medida de explicarte unas pequeñas cosas de los personajes. Un personaje sin identidad, sin vida propia y sin personalidad propia es un personaje demasiado plano y que pierde popularidad. Sinceramente, si quieres hacer personajes, como ya dije, vamos a verlo en un capítulo que sigue, hay que darle identidad propia, hay que darle personalidad, hay que hacer un mundo interior de él. Así que eso lo vamos a tocar un tema con calma, pero hay que evitar hacer planos, porque inclusive los dioses necesitan defectos, emociones y conflictos. ¿De acuerdo? Y vamos por el último problema, pero el más importante y el más trascendental de esto: no entender el tono del género que escoges. Sí, hay que entender bien el tono que género que escoges. Por ejemplo, si vas a hacer fantasía, tienes que entender que la fantasía tiene subgéneros y que esos subgéneros también tienen un tono especial o principal cada uno. Eso ya lo iremos detallando en el siguiente capítulo. Pero para no hacerles el cuento de largo, no entendemos que la fantasía es pura imaginación, algunas veces de cosas irreales o reales, depende de cómo lo veamos. El lector no va a entender la historia como tal, se va a guiar en lugar de la historia, va a tratar de encontrarle la lógica a tus palabras, lo que puede causar algunas discrepancias y también que el lector pierda motivación para poder entender tu historia o tu libro. También hay que entender algunas cosas principales. Por ejemplo, el terror necesita tensión. Así que si no generas tensión en las primeras palabras o en los capítulos siguientes, tu historia pierde el sentido y deja de ser terror y se convierte en un thriller. Así que hay que tener en cuenta el género que vamos a escoger, es el género que realmente tenemos que estudiar a fondo y tenemos que retratar, ¿de acuerdo? Ahora sí, para finalizar, vamos con un tema que a todo mundo le va a interesar y a todo mundo quiere saber: cómo empezar a escribir tu historia o tu libro. Primero, vamos a tomar en cuenta algunas cosas. Hay que pensar en una idea sencilla. Sí, las cosas no salen de la nada, tienes que tener una idea base. Si no tienes una idea base, sinceramente no puedes escribir algo muy elaborado. Puedes escribir cosas cortas, muy pequeñas, pero no algo muy elaborado, porque una idea base puede darte un mar, así como puede darte un océano.
¿de acuerdo? Primero pongamos un ejemplo. Un cazador de monstruos descubre que él mismo es un ejemplo corto, sencillo, pero que es una idea la cual ya tiene un trasfondo, una trama o algo principal que es un conflicto. Hay que elegir el género principal. Este apartado, como ya dije, en los géneros lo vamos a ver más adelante, pero como va a ser un ejemplo necesitamos tomarlo en cuenta. Este tipo de idea principal nos da una fantasía oscura. La fantasía oscura es una fantasía la cual tiene cosas ocultas de terror y demás. Este tema ya lo voy desarrollando más adelante. También hay que añadirle unos cuantos subgéneros. Por ejemplo, puede ser el misterio, la acción, el horror, el realismo, el histórico, varias cosas. Hay que tomar en cuenta algunos que ya he tomado, o también vamos a tomar en cuenta los subgéneros que hay o que existen de los diferentes tipos de géneros principales que tenemos. Hay que crear un protagonista y el conflicto. Por ejemplo, el protagonista, ¿quién es? Tenemos que de la idea principal del ejemplo, el protagonista es un cazador de monstruos. ¿Y el conflicto qué es? Que él descubre que también es un monstruo. Es asimismo el porqué de la historia y también mismo el conflicto a resolver a futuro, a finalizar la historia. También hay que definir el tono. ¿Qué quieres que tu historia sea? ¿Una historia épica, triste, aterradora, relajante, fantasiosa? Hay que tomar muchas cosas en cuenta. Pero si lo tomamos detenidamente, puede tomarte algunos días, un par de horas, un par de minutos, dependiendo de cuánta creatividad tenga. Y bueno chicos, hasta aquí el video. Sinceramente estoy tocando muy a lo superficial. ¿Por qué? Porque yo soy un amateur también. Fui un principiante, sigo escribiendo libros, sigo siendo tal vez un poco principiante, pero ya no desconocedor del tema. Pero quiero que ustedes también que desean escribir algo, no se queden con las manos vacías o con muchas dudas. ¿De acuerdo? Ya iré tratando más temas como el subgénero, el personaje, la creación de personajes, creación de escenarios, cómo darle conectividad a las cosas, cómo dar algunos saltos temporales para evitar que sean monótonos o evitar que se pierdan cosas. También cómo añadir tramas adicionales, subtramas de personaje, subtramas de paisaje, subtramas de historia, parte de la historia, pasado de la historia, futuro, presente y pasado es lo que vamos a ir tratando poco a poco, ¿de acuerdo? Pero con esto principalmente que les acabo de decir el día de hoy, pueden empezar a idear su propia historia, ¿de acuerdo? Ya saben, de momento no hay buenas historias, sinceramente. Para las historias podemos inspirarnos en demás historias que ya existan, animes, ya cosas que ya he mencionado anteriormente, los cuales te van a dar una buena complementariedad y una buena fuente de inspiraciones, sinceramente. Recuerden, no existe un género mejor que otro, todos los géneros son individuales, todos los géneros tienen pros y contras, pero existe el género que mejor cuenta tu historia, ¿de acuerdo? Tomen eso en consideración. Las historias, también más memorables, nacen cuando mezclan inspiración con creatividad propia. ¿Sí? Recuerden mezclar su inspiración propia de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes gusten, y también su creatividad propia, su mundo, su imaginación, su ser, denle identidad a lo que quieran hacer. Y por último, recuerden que todo gran escritor empezó con una idea pequeña. Yo soy escritor amateur todavía, no soy profesional, no conozco nada de literatura sinceramente, pero puedo decirles con sinceridad que sí, si tú mismo le das identidad a la historia con tus palabras, con tus ideas, con todo lo que hagas viniendo de tu ser, de tu imaginación, créeme, genera una historia muy bonita, inclusive que puede ser famosa en un futuro, no sabemos, tal vez tú seas el siguiente anime que pueda haber, o el siguiente gran vendedor de libros, o el siguiente que lidere las listas de popularidad, no sabemos, pero recuerda, nada de esto puede ser logrado si no tiene identidad propia y tu alma plasmada en tu historia. Bueno, de mi parte es todo. Yo soy Bisbaranox. Nos vemos en más consejos para escritores amateurs y en más consejos de escritura. ¿Sale? Chao, chao. Bye.